Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Cosa Nostra. Llegó un día difícil, no solo para los candidatos, también para los analistas y las encuestadoras. Obviamente hay que dar explicaciones por los desaciertos, hay que interpretar lo que pasó en tiempo récord además, hay que hacerse cargo de las interpelaciones y para todo esto y más, espero, está con nosotros Alberto Mayor. Muchas gracias, Alberto, por aceptar esta entrevista porque obviamente me imagino no han sido días fáciles, ¿no? No han sido días fáciles. En todo caso, es bien interesante porque fíjate que tú dices, es imperativo, digamos, hacerse cargo. Las otras dos personas mencionadas no se han hecho cargo. ¿Quiénes son las otras dos personas mencionadas? ¿Valdivieso y Iquixson? Claro. O No, pero estoy sea, hablando, pero estoy hablando en partamos, general. partamos por el principio. ¿Sabes lo que pasa? Es que es interesante porque tiene que ver mucho con la sociología esto que pasa. Que en el fondo el animal que está sin manada, ¿ya? Está a merced de los cazadores y los que tienen detrás entonces una estructura, que tienen la manada que les puede ayudar, ya sea partido político o ya sea organizaciones empresariales. Entonces, porque me pasa mucho que, y no digo que haya mala intención, digo que simplemente que es un hecho de la causa, que todos dicen, oye, pero tienen que hacerse cargo de las encuestas. Las encuestas se han equivocado montón. Yo tengo, de resultados nosotros tenemos que fue muy malo, yo tengo varios casos anteriores donde los resultados de otras encuestadoras son iguales o peores. ¿Ya? Lo metimos en un ranking. Cuando hicimos el ranking nos hicieron pedazos. ¿Ya? Dijeron que la metodología, que aquí, que allá, que no era tan así, que no era tan así, pero que en realidad ellos no iban a hacer ninguno. ¿Ya? Y cuando me va mal, inmediatamente dicen, bueno, ahora es el momento en que hagamos un ranking. Ya está. ¿Te das cuenta? Me parece interesante, por lo menos. Ya, pero vamos a lo primero, Alberto. En esta elección competían candidatos presidenciales, competían parlamentarios, también competían encuestadoras que estaban antes de la elección ya con un cierto grado de fricción, ¿no? Había discusiones, estaban dando cuenta de escenarios bien distintos algunas, y especialmente, obviamente, la Cosa Nostra. En esta otra competencia, que no es de presidente ni de diputado, ¿cómo le va a la Cosa Nostra? En la competencia de las encuestadoras. A ver, nosotros, si uno mira la última, por ejemplo, la última CADEM, eh, es completamente compatible con la Cosa Nostra. A ver, O sea, ponga, ¿cuál? ¿Cuál? la última de CADEM, no sé Esa si es la, la, esa es la última esa, academia. A ver, ¿por qué sería compatible con la cosa? A ver, pero antes, quizá, porque quiero ver un poquito esto, pero antes de entrar en un comparativo, en términos generales, ¿tú crees que tú fuiste, o la Cosa Nostra fue la que más desacertó, no, yo lo tengo medido, si yo mido estas cosas. la que más se equivocó? Sí, Ya, porque la diferencia con París nos daña mucho. ya, pero hay una diferencia. A ver, eh, Pero si te estoy diciendo que lo medí, ya, ok, pero me te refiero que puedo acá. mandar el Excel. No, yo también, pues, o sea, yo también revisé revisé y hice un comparativo, si bien la diferencia en el caso de Parisi, ¿no es cierto?, fue el caso donde fue más potente el error, ¿no? Hay 14,2 puntos de diferencia entre lo que le diste y lo que obtuvo, ¿no? Exacto. Y Eh, cuando te produce eso un candidato, se te va a correr todo lo demás, claro, obviamente. O claro, sea, claro, bueno, pero en el fondo, a ver, hay 6 puntos de diferencia también en Kaiser y bueno, hay, pero y por hay eso te estoy seis. diciendo, si tú tienes un nombre que se desvió tanto, con eso vas a tener una locura en todo lo demás, porque son esos 14 puntos tienen que en alguna parte, porque va a sumar 100 al final. Así que no es mucho, no es mucho lo que se podría mejorar con el resto si tienes un caso tan desviado. Ya, ¿cuál es la explicación? ¿Tú La tienes alguna explicación es la siguiente, explicación o crees que se necesita tiempo todavía para no, planear? tenemos más o menos claro a ver, nosotros sabíamos que siempre íbamos a estar desajustados con 4 o 5 puntos con Parisi porque ya nos había pasado y tenía que ver con la estructura del marco muestral que nosotros usamos. Nosotros nos faltaban, tenemos, a ver, un marco muestral ¿qué es?
es la muestra con la que tú trabajas. No la muestra pequeña, no la de 1000 o 600 o 2000 casos, sino que la muestra con la cual tú imputas el universo. El universo son millones de personas, pero tú tienes que reducirlas a algo donde tengas información. De las millones de personas no tengo los teléfonos, no tengo los correos electrónicos, entonces tengo un grupo que viene a representar la totalidad lo mejor posible. ¿Ya? Si en ese grupo tú tienes, hay zonas que están bien representadas y hay zonas que no están bien representadas, que son agujeros de queso, en el fondo. En esos agujeros, si te aparece una candidatura que tenga un perfil de esos agujeros, por ejemplo, fortaleza en ciertas regiones donde tú tienes problemas al respecto, eso te va a generar una desviación. Ya nos había pasado, el mismo Parisi había comentado antes en alguna entrevista que nosotros le habíamos hecho mucho daño la vez anterior al respecto, que ni siquiera la encuesta mía era conocida ni nada, ¿ya? Y me preguntaron, y yo les dije, tiene toda la razón, efectivamente, tenemos un problema con eso, pero es un problema que no se resuelve con buena voluntad y gente con una pala y un sombrero, sino que se resuelve con 50 o 100 millones de pesos. Entonces ese problema existe. Aún así, porque a todos les gusta olvidarse de por qué nosotros llegamos a estar en disposición de poder competir, aún así, nosotros, en el promedio de todos los eventos electorales anteriores, estábamos punteros en precisión. Entonces, si el hecho de no poder medir ya por razones económicas, tú no puedes medir a determinados grupos de electores o qué sé yo, te puede generar una distorsión de esta magnitud, ¿no? Porque el error pero eso vale para todos. Lo que pasa es que yo digo lo que tengo como problema, pero le vale para... Ya, pero es que a los demás, yo creo que todos. hay varios, yo creo que acá hay muchos que eso no es verdad que solamente somos nosotros. Por supuesto, a ver, yo creo que lo de la Cosa Nostra es brutal, ya está como a otro nivel porque el error afecta a todos, no es digamos, se produjo una distorsión completa, entonces hubo números equivocados en todos los casos. Creo que tú tienes razón en una cosa, en que acá, a partir de tu caso, los demás pueden pasar piola y en realidad no es tan piola, ¿no? O sea, no es piola que, por ejemplo, a ver, una cosa que me llamó la atención, espérate, déjame buscar los datos, que los tenía a mano y se me perdieron, acá. A ver, Black and White le da a Kaiser 5 puntos por sobre lo que tiene. A Parisi, claro, algunos le dan y todo el cuento, pero todos Criteria se equivoca en 8 puntos, Black and White en 10 puntos, Cadem en casi 7 puntos. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, como que acá hay muchas explicaciones que dar y no es solo la Cosa Nostra, pero evidentemente la Cosa Nostra se equivoca, el guatazo es muchísimo más potente, mucho más radical, mucho más difícil de explicar también, porque cuando te equivocas en un candidato, probablemente en los demás no tanto, no sé, sobreestimaste. Acá es una cosa que no sé, por ejemplo, el porcentaje que le das a Janet Jara, no sé, en fin, ya. La pregunta es la siguiente. Si uno, a ver, tú dices acá, no soy solo yo, ¿no es cierto? No, yo digo, tengo súper claro y nosotros hemos planteado todos los temas. Nos hemos dicho, tenemos tales defectos, cuando tuvimos los problemas dimos la cara y estamos asumiendo el costo. Además, nos han dado ataques importantes para decir, usted venga a pagar los costos, lo que me parece que es muy llamativo porque yo he visto en la historia encuestadoras que fueron a asegurar que un señor iba a ser el senador electo, ¿ya? Y lo sacaron con pijama para decirle que no iba a ganar y qué sé yo, y resulta que había ganado con Exit Poll, que es la encuesta en la urna, digamos, y resulta que esas empresas siguieron sin ningún inconveniente posteriormente operando sin que nadie fuera y les dijera, mira, ¿sabes qué? Es que has cancelado. A mí lo que me llama la atención es esta como necesidad frente simplemente a decir, oye, ¿sabes qué? No, es que este error es inaceptable. ¿Me pueden explicar por qué es inaceptable? Nosotros hacemos un trabajo que nosotros nos financiamos,
hacemos un trabajo que nosotros lo difundíamos por WhatsApp y la gente le empezó a interesar, que no andábamos, nunca hicimos gestión de prensa, nunca, siempre nos llamaron, ¿ya? Entonces es muy llamativo que de repente aparezca esta necesidad de manada de ir y decir, oye, pero hay que cancelar, o sea, gente que me decía justo antes, oye, si te va mal, es la derrota total de tu carrera. A ver, por favor. O sea, a mí me parece que es un clima muy llamativo. Yo les agradezco tanto interés, pero la verdad es que es bastante extraño, porque yo he visto errores más o menos significativos en muchas personas. Veo todos los días columnas que con suerte emiten alguna información de relevancia. Veo análisis que son de un carácter muy básico también, y de pronto me encuentro con que una situación se transforma en una cosa gigante y veo movilización de recursos. O sea, yo me doy cuenta, porque es más o menos obvio, cuando tú ves a la gente llegar, cuando tú ves a la gente que nunca ha ido, que llega preparado para poder dar duro al respecto. A mí me llama la atención. Yo no he visto... hay varias cosas, pues, Alberto. Por una parte, como, bueno, bien puede haber algo de las mismas en torno a la competencia, ¿no es cierto? O sea, mientras menos haya, mejor. Puede haber algo de eso, de algunos tienen interés. Creo que también las encuestas presentan información que, lo queramos o no, las personas interpretamos como evidencia, ¿no? Quienes no tenemos acceso a poder hacer nuestras propias encuestas, nos apoyamos en las que están disponibles y las consideramos, obviamente entendemos siempre que puede haber error, pero las tomamos como que fueran evidencia, datos, hechos. Sobre la base de esa evidencia, la gente toma decisiones, pues, o sea, los medios de comunicación obviamente priorizan a candidatos que sean más viables. Me imagino que la cantidad de entrevistas que tuvo, por llevar a dos extremos, José Antonio Kast y el profesor Arté, me imagino que son distintas, ¿no? Las personas, los candidatos que son más viables, tienden a tener también mayor votación. Entonces, si alguien aparece como inviable, no. Por ejemplo, a ver, en este caso, ¿no es cierto?, en que Johannes Kaiser aparecía empatando con Kast, pudo haberse producido algún fenómeno del tipo, yo no quería votar por él porque no le veía sentido, iba a perder mi voto, pero ahora que puede ganar, quizá sí. Pudo también haber gente de Evelyn Matei que dijera, no, es que con el riesgo de que en realidad gane él, mejor me voy donde Kast y perjuicio. Ya, está bien. Entendemos que todo esto es parte de la libertad de trabajo, digamos, y que uno podrá creer o no creer, tomar o no tomar, pero dado que esta información que circula en el mercado puede generar distorsiones importantes, es que yo creo que se ha producido esta como reacción. No se ha producido por eso. O sea, yo te lo digo, yo te hablo por mí. Me imagino que debe haber miles de intereses y problemas de las personas acá y juicios y lo que sea. Yo te lo digo por mí. O sea, yo he llegado, como he estado dándole vuelta a esto, es decir, ¿qué hace uno en adelante? En relación a todas las encuestas, ¿no? Pero por Dios, a ver, cuando te sale un hemograma mal hecho, ¿ya? Cuando tú vas y te dicen hace 30 años que no se podía comer huevo y que ahora lo único que hay que comer es huevo, ¿ya? Cuando te decían que no se podía comer la carne y resulta que sí se puede comer la carne, cuando te dicen que solo hay que comer carne y después te dicen que no. A ver, tranquilicémonos, o sea, de verdad, la ciencia funciona con métodos que son específicos para los casos que conoce. Cuando hay un fenómeno que está ocurriendo que es distinto, ¿ya? Ese fenómeno, algunas de las metodologías podrán incorporarlo mejor, otros estarán más inadecuados. Nosotros le apuntamos perfecto al plebiscito de entrada, perfecto, con 2 décimas. ¿Ya? Yo no vi a nadie saltando en una pata diciendo estos son los únicos, lo que aquí, lo que allá. Lo que sí ocurrió es que otras encuestadoras se mandaron 17 puntos, ¿ya? Cosas gigantes. Resulta que esas encuestadoras no fueron sometidas a la picana. Eso es lo que a mí me llama la atención. Por eso te digo que me parece muy curioso
que ahora aparezca como toda una especie de beatitud, de que tener una información perfecta, hecha por agentes privados. Yo lo que les conmino, los invito feliz de la vida, ¿ya?, a una cosa que lo he dicho muchas veces. Uno, en primer lugar, puede existir, si necesitamos ese nivel de tranquilidad espiritual, pero si tú, es lo que estás planteando tú, es una tranquilidad espiritual. Bueno, si queremos esa tranquilidad espiritual, hagamos un mecanismo en el cual 4 o 5 universidades grandes, ¿ya?, públicas y privadas, civiles y militares, ¿ya?, hagan una encuesta mensual cada vez que hay elecciones, y ese sea la gran encuesta que lleve el corazón de la proyección, y que participen allí los mejores académicos, y que participen allí, qué sé yo, todo con alta dirección pública. Si es tan importante, si ahora se nos ocurrió que esto define las elecciones, cosa que creo que es bastante cierto. Puede ser verdad, puede que no. Es un debate que yo creo que hay que, bueno, estoy como hablando como zurdo, pero en el fondo es un debate que creo que hay que dar, es una reflexión que hay que hacer. ¿Qué se hace con esto? Pero que se hace solo cuando hay un jugador que entra independiente claro, no se ha hecho. Pero si no se ha hecho. En el pasado, yo me acuerdo, mira. No, este escándalo no existió jamás. Bueno, a ver, cuando son elecciones presidenciales. Y hay pero si las otras veces también eran elecciones presidenciales. No, por ejemplo, para el plebiscito yo recuerdo, para el rechazo, recuerdo que la CADEM bajó sustancialmente el porcentaje del rechazo a pocos días de que esto... Y a nadie le importó, a 3 personas, a ti y yo no sé quién más, pero... Bueno, pero soy la misma que te estás entrevistando a ti, o sea... pero estamos hablando del clima, yo estamos hablando de un hecho social que es evidente, o sea, yo tengo gente en la calle que me ataca, y gente que me da el pésame, gente que... O sea, tengo toda clase de personas, porque esto se convirtió en un fenómeno. Y resulta que estamos hablando de una encuesta. O sea, bueno, pero Alberto, pero era natural. No es natural. Es natural porque tú te convertiste en un fenómeno, porque tú tuviste mucho más visibilidad de lo que suelen tener el resto de las encuestadoras. Pero perdón, no es verdad. Pero si no es verdad. Todas las semanas, en todos los canales, en todas las portadas de los periódicos, sale, cuando hay elecciones, CADEM. Todos los domingos, siempre, en Canal 13, siempre, sale otra encuesta. Salen encuestas por todas partes, masivamente. Son invitados a todos los eventos empresariales existentes a mostrar sus datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que cambió la historia, lo que generó a este jugador hay que sacarlo, es haber hecho el ranking. A ver, Alberto, espérate. Estamos... A ver, tú dices que hay una reacción distinta. Yo creo que es más bien que tú lo vives de manera distinta porque en este caso tú estás involucrado. Pero me estás hablando de que tú crees que las otras veces a los tipos de las encuestadoras... Yo he visto y he sido testigo y he pataleado con determinadas encuestas cuando cometieron errores y se produce la discusión, y obviamente una candidatura, tu visibilidad, estoy totalmente de acuerdo contigo con que CADEM y Panel, CEP, todas estas encuestas ya son casi parte de la institucionalidad, o sea, es casi un deber de los medios de comunicación el lunes referirse, ¿no es cierto?, a lo que dice la encuesta CADEM de la semana. Entonces, eso estoy totalmente de acuerdo, y en ese sentido tú podrías decir, estoy mucho menos institucionalizado que ellos, eso estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy hablando de la visibilidad, a mí lo que me parece impactante es que con la misma situación no haya un escrutinio, sino que solo a uno. Eso está bien, lo entiendo. Lo que no quita en el fondo que se te vayan a pedir explicaciones y haya que darlas, ¿no es cierto?, como de hecho estás haciendo. Yo creo que hay que concentrarse en que el debate en cuestión es un debate interesante e importante, o sea, ver cómo evitar que en el fondo los errores finalmente distorsionen la realidad. Pregunta, ¿tú crees, Parisi te hizo circular por cadena nacional ayer? Sí.
epítetos bastante, bastante gruesos, ¿no es cierto? Terrorista, canalla, carajo, no sé, dos menciones, o sea, fue una cosa brutal. Manipulación de datos. Manipulación de datos. A ver, dos cosas. Primero, ¿alguna respuesta para Franco Parisi? Segunda pregunta, ¿entiendes que esté enojado? ¿Tú entiendes que, o sea, o crees que de alguna manera los errores, y acá no me refiero a ti, me refiero a todos, porque todos lo subestimaron y bastante, tú más, pero todos lo subestimaron y mucho. ¿Tú crees que esos errores puedan haber condicionado su paso a segunda vuelta y por tanto sea entendible este enojo? No, yo entiendo el enojo porque efectivamente lo perjudica, pero estaba, para segunda vuelta estaba una cantidad de miles de votos que es un poco difícil. Además que hay candidatos que tienen posibilidad de ser voto útil y candidatos que no tienen tanta posibilidad de ser voto útil. O sea, Parisi no es un candidato prototipo del voto útil. Es más bien uno de los que va impugnando y generando condiciones para poder ir creciendo con su propia energía. El candidato voto útil es más bien el candidato un poco más aburrido, mucho menos activo, que eventualmente acomoda en un escenario de mayor complejidad. Por tanto, no es tan cierto que él se ve perjudicado, evidentemente, le quita atracción, le quita tema, le quita prensa, pero esa enfermedad no tiene que ver con que existe una encuesta que le diga o esto o lo otro. Esa enfermedad tiene que ver con el hecho de que el sistema come encuestas como si fueran cabritas y todos los días hay una nueva realidad. Esto es una cosa loca. O sea, a mí me pasa que me llaman, me mandan en la mañana y te dice la gente que te lo manda, oye, ahora esto, y es como si lo de ayer no hubiese existido. Y obviamente todas esas cosas juntas son imposibles juntas. Entonces, la construcción de esa realidad está ya siendo fallida. Ahora, respecto a su conducta, me parece, tengo una opinión personal que no la voy a dar, por supuesto, pero tengo una opinión más política que tiene que ver con, de verdad, un candidato presidencial, ¿ya? Que ha sido el fenómeno de la elección, que ha sido el éxito, que ha hecho un desempeño extraordinario. ¿De verdad se va a parar frente al país para dar su mensaje político, para despotricar contra las encuestas con nombre y apellido, injuriando y calumniando? ¿No? O sea, los tres aludidos podríamos entrar a hacer una querella, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, efectivamente, es una cosa muy inusual, muy extraña, donde él está, supongo, construyendo una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, ¿ya? O tal vez tiene algo que ver con nosotros, pero que tiene más que ver con su propio posicionamiento del hombre perjudicado por los grandes poderes que manipulan los datos. Ese es su posicionamiento. ¿Tú crees que es más estrategia, buena o mala, pero más estrategia que reacción genuina? Absolutamente, absolutamente. O sea, es una obra de teatro, ¿no? No, o sea, por favor. Yo lo entiendo, una italianada, ¿no? O sea, totalmente. Me encanta la ópera italiana, y fantástico, ¿ya? Pero no me cuenten el cuento, no espere que yo crea que eso fue un acto espontáneo. Lo menciona 3 veces, ya habló de otro tema y vuelve. Sí, muy curioso. Es el eje de su alocución, cuando tú acabas de tener un fenómeno político de extraordinaria relevancia para tus posibilidades futuras de eventualmente ocupar el sillón presidencial, y de pronto tú te estás peleando con, o sea, es muy extraño, además que ni siquiera me parece que, más allá de posicionarlo en esta posición del perseguido por las grandes élites, resulta que, y yo le agradezco que yo sea una de las grandes élites, pero siempre lo digo y mucha gente dice, oye, pero ¿por qué hice una cosa así? Bueno, pero nosotros tenemos una encuesta que la sacamos del garage y la hicimos entre nosotros y tenemos mucho gasto asociado, pero efectivamente es una que compite con las otras encuestas perfectamente, pero resulta que es una encuesta que no tiene ninguna relación con ninguna industria, no hemos vendido encuestas a ninguna de los comandos, en fin, o sea, tenemos una construcción completamente distinta.
¿Por qué un tema de plata podría incidir en el perjuicio o perjudicar a un candidato en particular? O sea, ¿por qué tú dices, para medir a Parisi necesito, qué sé yo, 50 millones de pesos, 50 millones de... ¿Qué es lo que fue lo que dijiste? Bueno, a ver, es que depende el problema que vas a tener depende de lo que te falta a ti y que justo tenga que ver con algún problema. ¿Entiendes? O sea, todos los marcos muestrales que tenemos, que usamos, tienen algún defecto. Eso es natural. Los que tienen una chorrera de teléfono tienen los problemas de que la implementación telefónica tiene ciertos problemas y que tienes además la probabilidad de que mucha gente tenga repetido los teléfonos y por tanto tu capacidad de jugar al azar, o sea, que tengan gente que tiene 2 teléfonos, gente que tiene el de la empresa y el personal, todo eso rompe la cadena de azar y por tanto la muestra se ve dañada. Hay muchas razones, o sea, todo esto es delicado porque es una metodología, las metodologías son delicadas y te puede pasar muchas veces, pero muchas veces, que se te pasó algo, ¿ya? y que no lo viste. Yo he reclamado mucho, digo, oye, hay muchas encuestas que tienen problemas graves de cuestionario, por ejemplo, ¿ya? Y se miden cosas que no, o cosas que se miden, que se podrían medir mucho mejor de otra manera, ¿ya? Y todos repiten más o menos lo mismo. Y conozco también jugadores que entran al medio de las encuestas, que quieren entrar y que en realidad ocupan las líderes para ver si les dan los mismos números, y por eso cuando salen después salen los mismos números porque tratan de parecerse para no andar diciendo algo demasiado distinto. O sea, está lleno de situaciones en las cuales yo te podría decir, mira, nosotros necesitamos esto para mejorar, los otros también necesitan cosas, lo que pasa es que no las dicen. Esa es toda la diferencia. Claro, pero yo creo que es son consideraciones relevantes, ¿cachai? O sea, es como el equivalente a la distorsión o sea, cuando hay información que distorsiona, no sé, el mercado de capitales, hay una regulación al respecto. Yo no sé si sería partidaria de regular nada, pues a mí me da terror la regulación. Pero yo he dicho que me parece que esto hay que regularlo, de hecho. A mí te quería preguntar de eso, a mí me da susto. Tiendo a pensar que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pero siempre puede ser así, ¿verdad? A ver, pero ¿cuál es tu...? O sea, evidentemente, no, siempre puede existir la posibilidad de que tú al implementar una medida quede peor, efectivamente, yo no tengo duda. No, pero en concreto, me refería a la regulación concreta. ¿Qué tipo de regulaciones o qué tipo de transparencias, por ejemplo, crees que sería oportuno hacer? Yo propongo una cosa súper simple. Tengo una encuesta que sale esta semana, ¿ya? El miércoles, el jueves, da lo mismo. Esa encuesta se le manda al CERVEL con una ficha técnica muy completa, ¿ya? Respecto a cómo se ejecutan todas sus etapas, todas. El CERVEL no la va a evaluar porque podría haber un sesgo, pero queda disponible esa información. Y todos los domingos, todos los sábados, todos los viernes, no tengo idea, ¿ya? El CERVEL le envía a todos los periódicos y a todos los medios de comunicación una tablita con todas las encuestas, lo que han dicho. El mismo tamaño, la misma presentación, ¿ya? Y las encuestas, el resto de los informes los publicarán y los harán circular sin esa parte de la tabla, sino que con el resto de los datos, con otro tipo de análisis, porque hay que decir una cosa, ustedes pueden buscar nuestra encuesta y revisarla, y nosotros hacemos análisis. La otra encuesta entregan frecuencia, eso no se llama análisis. Pero ¿por qué poner al CERVEL de intermediario, digamos, sería una solución? ¿Una solución a qué problema? Porque va a mandar todo junto el mismo día, con todos los resultados, eso es todo. Podría ser Pepito, da lo mismo, pero digamos el CERVEL que está caro de las elecciones. ¿Lo ves para evitar el peligro, por ejemplo, de que unas se copien a otras y entonces tú empieces a tener una realidad? Lo digo para evitar la comunicación preferente para unas respecto a otras. Ahí está la oferta, este es el menú. Usted revisa y puede ir a verificar en la página web de CERVEL donde están las metodologías, las explicaciones, lo que se quiera, la información que cada uno quiera entregar. No me convence, parece, ¿eh? Bueno, pero tendrás alguna razón. No, o sea, como que la idea de un funcionario público intermediando no es una tabla. Bueno, a ver, también hay acá hay una cosa que tú dices que tienes mucha razón, que es que
en general acá la gente se equivoca y no pasa nada. O sea, los partidos políticos, ya esto ya se ha vuelto costumbre, ¿no? O sea, partidos políticos, no sé, pierden 15 diputados y la directiva sigue como si nada. Al candidato de Chile Vamos sale quinto y probablemente no va a pasar nada. Los analistas los analistas, el columnista, no sé qué, tienen una hipótesis de trabajo así que son desastrosas. Después todos los números los resultados de las elecciones contravienen su tesis. Resulta que no pasa nada, el señor sigue diciendo exactamente lo mismo como si nada, o tiene conflicto de interés porque resulta que es asesor del gobierno y al mismo tiempo está dando opinión o está de analista. Entonces, yo creo que acá estamos acostumbrándonos, estamos en un entorno en el cual como que la impunidad campea. No es que yo quiera que haya sanciones, pero uno quisiera que hubiera como actos de responsabilidad, de hacerse responsable, ¿no? De reconocer cuando hay errores, de explicarlos, y quizá también de las personas que hacen análisis, de tomar un poquito más de distancia respecto de esto. Quizá yo hay alguna autocrítica, que efectivamente uno lleva, no sé, 2 meses comentando todas y cada una de las encuestas que salen y tú finalmente dices, oye, de repente uno desatiende y no se da cuenta de algo que estaba acá. Tendría uno que haberse dado cuenta de que París no estaba siendo tan irrelevante como estaban diciendo las encuestas. Probablemente se hubiera hablado con más gente, pero no sé, ¿te fijas? Sí, lo que pasa es que, a ver, mira, la existencia de fenómenos de este tipo es algo posible, porque hay un conjunto de imputaciones que construyen las posibilidades de desarrollo de un instrumento, de un cuestionario, de una metodología determinada. O sea, hay condiciones que habilitan para que esa metodología esté funcionando como es su óptimo, o que te pueden deshabilitar y no te vas a enterar hasta que ocurra. Y por eso, sí, a ver, insisto, esto para personas que hacemos investigación es bastante normal. Te pasa muchas veces que hiciste un cuestionario y tienes que botar a la basura 3, 4 preguntas que te eran importantes y vas a tener que hacerlo de nuevo, vas a tener que entrar de nuevo porque no hiciste todos los procedimientos, porque eventualmente va a ser un cuestionario, tú deberías, cosa que no ocurre, preguntarle a terceros respecto a los cuestionarios. A mí me han contratado para ir a un país a 9.000 kilómetros de distancia para que yo y otros 5 o 10 expertos en metodología revisemos el cuestionario que están diseñando ellos y le hagamos observaciones. Se han gastado esos viajes, 5 días en un hotel de importancia en el centro de una ciudad, de una capital, ¿ya? Para poder evaluar el cuestionario. ¿Ya? Entonces, efectivamente, todas esas etapas tienen dificultades porque son etapas sensibles y que pueden generar distorsiones. Entonces, ok, avancemos en ese camino, ¿ya? Avancemos en ese camino, pero no juguemos el juego de que entonces, porque al final, voy a decir las cosas así como en simple, todos los que atacaron mi encuesta antes del proceso eran votantes de Cast o de Parisi, ¿ya? Y los demás no. Entonces, si estamos hablando de que te conviene o no te conviene, bueno, estamos hablando de otra historia. No me parece, no parece que la metodología sea el problema. A ver, volvamos ahora en todo caso, Alberto, hay una cosa que tú dices, de alguna manera van contra mí y eso no ha pasado antes y hay una cosa como muy personal en toda esta polémica que se ha generado posteriormente, pero también tú saliste de alguna manera al ataque con tu informe comparativo. O sea, quiero decir que... O sea, ¿qué ataque? Eso, Cuando tú vas y dices, es una forma de decir, pero en el fondo tú saliste con no, un pero a informe. ver, estamos hablando en una economía de mercado que entregar información a los usuarios, de eso estamos hablando. Ya, está bien, si yo no critico que tú hagas eso, yo digo que eso genera reacciones, genera un clima, de hecho salieron brutal, generó eso unas respuestas bien brutales de parte de algunas encuestadoras, ya se me olvidó cuáles eran, pero que esto era con una metodología de niños chicos, no sé qué cosa, no me acuerdo quién fue que dijo eso, pero me acuerdo que había mucha polémica, entonces yo creo que había polémica, había expectación, había expectativas de parte de algunos también, yo creo que
todos los O sea, votantes había de muchas ganas Johannes Kaiser tenían muchas expectativas, ¿no es cierto?, respecto de que ojalá tu encuesta estuviera acertando. Entonces, en fin, todas estas cosas, hay muchas pasiones. Tú y yo hemos comentado en programas anteriores que en estos periodos la cosa se pone complicada, o sea, Sí, ambiente, y el ambiente a veces incluso al interior de la familia se enrarece un poco por la pasión. Vamos con Jara, totalmente. vamos con Jara, 26,8%. Yo había comentado en mi casa que si sacaba menos de 30, esto era, pero así ya No, terrible, el apocalipsis. ¿Ah? terrible. Peor que Boric. Si Jara mañana llegara a Parisi y le traspasara, entregaran una bandejita todos los votos de sus electores y eso fuera posible de hacer siquiera, no llega al 50%. No. ¿Cómo puede estar peor que Boric? A ver, yo creo que, ¿Qué hizo para eso? a ver, la aprobación de un gobierno, eh, es difícil empezar a jugar que necesariamente se traspasa a voto. Y creo que es evidente que hay mucha gente más al centro, eh, que, que prefirió otras alternativas. Por eso esa votación de Jara, que es malísima, o sea, yo creo que es lo más bajo posible que podía sacar, porque no se ve por dónde pudiera ser, o sea, menos de 30 ya era una cosa terrible, pero esto ni siquiera está cerca de 30, o sea, está a 3 puntos, un poco más. La verdad es que es bien sorprendente. Creo que muestra una... Primero yo creo que esto de compararla con el gobierno es casi injusto porque te está hablando de que el sector está valiendo eso, que una izquierda completamente fuera de lugar para efectos del país. Eh, y yo creo que esto no es ajeno a los problemas que tiene Gabriel Boric. Fíjate que Gabriel Boric, a nosotros en la última encuesta nos bajó una décima en la nota. Normalmente es muy estable, 3,2, y a veces había estado 3,1. En su peor momento bajó incluso a 3, pero una vez, un mes nomás. Eh, y vuelve a 3,1. Es una baja de una décima, pero esas bajas, como les decía, son muy estables. No es una décima como, estas son notas, entonces es más, Sí, es más sensible. sí. Y la verdad es que si uno mira las personas que lo apoyan a Boric, qué nota le dan, las personas que son fanáticos de Boric, que sí, que estamos aprobándolo, la nota alta está en el 5. O sea, el grupo alto está moviéndose en 5, 4,9. Entonces, que son los promedios más o menos de los otros presidentes, los que están más arriba. Entonces, llama mucho la atención de que está muy, muy devastado el territorio de la izquierda. Este resultado señala, o sea, uno decía, la suma de toda la gente de izquierda va a ser 38. ¿No? Era como obvio. La suma alzada no da 30. Sí, no, Eh, impresionante. Esto bajo los pronósticos, entiendo que tenía, las proyecciones, estimaciones que tenían internamente el comando, incluso. O sea, ellos sabían, esto es lo no, que yo creo que no sabían, no lo sé, pero creo que no sabían. sabían que no llegaban a 30, No, yo creo que ellos decían eso, o decían, bueno, claro, en realidad. para generar una sensación de que iban a sacar 30 y que había sido mejor que la expectativa. Ya, puede ser Esa es mi que impresión, no tengo información real, pero esa es mi impresión. Eh, Jara por- su discurso ayer tiene un intento, no sé si poco sutil, es que ella se ha mostrado como una mujer muy poco sutil, de convocar al electorado de Matei, de Meo, asume medidas de Meo en el recién pasada la elección, y ella ya está validando a París y sus propuestas innovadoras, radicales, su conexión con el electorado. Yo no sé, eso le puede llegar a servir, porque yo pienso, me imagino, en las feministas así duras, partidarias de Janet Jara, no sé si están contentas con una cosa como esa.
Sí, es bien complejo eso. Eh, yo creo que está probando distintos recursos porque básicamente tiene que mover el tablero. Y creo que no es tan extraño lo que está haciendo en el sentido de que cualquier cosa que tenga un mínimo de capacidad de movimiento, yo creo que sí le sirve. Porque claramente el escenario tal como lo tiene no anda. No anda porque es cierto que hay una votación, siempre en materia había una votación que era 30% de esa votación era más de centro izquierda, pero yo no tengo tan claro que esas personas vayan a votar si está muy devaluada. Pueden decir, bueno, voy a ir a votar nulo, voy a ir a, ¿entiendes? O sea, Claro, se te puede claro. complicar incluso ese tipo de votante que originalmente era rápidamente pasada en segunda vuelta, porque si no vas a competir, si no vas a tener posibilidad de competencia con Kast, bueno, viene un escenario más complejo y además porque surgen todas las problemáticas internas que son muy desagradables en este tipo de situaciones, cuando tú sabes que gente cercana a ti, gente de tu partido, ¿ya? Ha estado añorando el momento de este fracaso porque le parece fantástico, ¿ya? Entonces eso es un come cabeza muy duro para una candidatura. Yo creo que está bien que salga a experimentar los primeros días, pero creo que sí va a tener que estos días aprovechar de diseñar una estrategia bien hecha, con un mensaje fundamental que pretenda de alguna manera ser un mensaje de época y que permita ir a entender, que ese es el gran desafío del momento y que de momento lo está representando Parisi, ir a entender, y a mí esto me parece súper importante, que son todos aquellos que no están en Chile dentro de los procesos de los beneficios de los procesos de modernización. Están donde la modernización deja sus desechos, pero no está en la zona donde se come. Esa Entonces, es tu tesis respecto al elector de Parisi. yo creo que a mí me parece bastante evidente que cuando uno mira que esto comenzó muy fuerte en el norte y fue creciendo a zonas, a barrios donde hay una fuerte ausencia institucional, donde en los últimos 15 años se acabó la importancia de las parroquias, donde hay un mundo. Fíjate antes que, de alguna manera, para decirlo así, yo era de la cisterna y estaba la José María Caro un poquito más allá. Y en la Caro no era tan raro que uno se enterara, qué sé yo, que el profesor lo estaban asaltando y los tipos cuando se dan cuenta que era profesor del colegio le dicen, no, profesor, perdone, qué sé yo, y se iban, porque no querían que sus hijos hicieran eso. Es distinto cuando hay una desviación de la norma, pero que no es total, a cuando es una desviación de la norma que es total. No solamente, no estoy hablando solo de delincuencia, estoy hablando de la Sí, norma sí. social en un sentido amplio. Entonces, cuando uno va a ver lugares donde la economía es completamente informal, ¿ya? Donde la presencia del Estado es nula y básicamente con suerte policial, y con suerte, donde no hay recolección de basura por la calle tuya, sino que tienes que llevarla a una calle que queda 6 cuadras más allá, donde eventualmente no hay servicios, porque muchas de las tomas, qué sé yo, no hay servicios y viven cantidad de gente en tomas en el norte y en muchas ciudades. Cuando miras todo eso, ¿te parece normal, ¿ya?, que nosotros estemos diciendo, bueno, hay algo que no estamos entendiendo, parece? Evidente, evidente, porque antiguamente esas personas tenían una desviación de la norma muy pequeña y por tanto yo con las herramientas con las que yo estoy midiendo, con esas herramientas yo no llegaba a ellos, pero de alguna manera se parecían algo al resto de la población que sí está dentro del sistema.
cuando tú los tienes en una posición como esta, donde su economía es propia, su política interna es propia, son las barras bravas que controlan los territorios, ¿ya? Esa es la política interna del lugar, no otra, no hay alcalde, no, nada de eso, ¿ya? Donde el crimen organizado campea, donde en definitiva tú tienes la falta de servicios, que ya dije, todo ese tipo de cosas. Cuando tú ves eso, y ese mundo sobrevive y vive con sus propias normas, con sus propias reglas, tú ya no puedes imputar, como hacíamos antes, sin que nos diéramos cuenta siquiera, tú ya no puedes imputar lo que pasa intramuro respecto a lo que pasa extramuro. Y tu tesis quiero retomar el caso de Parisi porque quiero analizarlo como muy en detalle contigo en breve, digamos, antes quiero ir a Kast, pero tu tesis, ¿que ese sería el elector de Parisi en términos metafóricos o lo estás diciendo literalmente? Porque sería como que el mundo de la marginalidad máxima, sí. No, estoy diciendo que estoy poniendo el ejemplo extremo, pero hay muchas formas de estar fuera de la zona donde el sistema, la modernización de Chile te hace participar de sus beneficios. O sea, hay muchas formas de estar más o menos fuera, o bastante fuera, o muy fuera. Y a mí me parece bastante claro que un triunfo gigantesco en el norte es un triunfo en un lugar de fuerte anomia. Ahí está, ahí está en esa página. Eso está muy claro. O sea, la anomia en el norte grande, es enorme. La incapacidad de poder resolver ese problema ha sido constante. Las autoridades no saben muy bien cómo entrar al problema. El desarrollo del capital social, que es aquello que permite combatir la anomia, no ha sido precisamente el más adecuado. Entonces, ahí está. O sea, tenemos una pista que no es menor, ¿ya? Y que tiene que ver con una capacidad de lectura de un mundo en el cual hay una desviación fuerte de la norma. Hay gente que, ojo, hay gente que tiene mucho dinero que está en esto mismo. Hay gente que son proveedores mineros, que tienen gente que gana muchísimo dinero mensualmente, que está entre los más ricos de Chile, no entre los primera, segunda y tercera división de supermillonarios, no. Gente con mucho dinero, que tiene empresas medianas, grandes, y que les va muy bien con la minería y tienen ingresos mensuales bastante buenos. Bueno, esas personas, sin embargo, viven en un ambiente como este, viven en un proceso donde su participación en la modernización, más allá de que tengan dinero o no, depende de si viajan y se van a otra parte, ¿ya? Entonces, todo eso está ocurriendo y es allí donde a mi juicio hay que ir a buscar, trabajamos con hipótesis, cuando uno ve todo esto, es allí donde hay que ir a buscar entender este tipo de procesos. Oye, Alberto, antes de profundizar en París, y bueno, tengo ahí en pantalla esta página de CIDE Chile, que es bien buena, y bueno, toda esa zona amarilla que vemos arriba es zona donde ganó París, y es impresionante, o sea, el rey del norte. Oye, Kast, 23,9, mejor de lo que se pensaba, pareciera ser, ¿no? ¿Qué tiene que hacer ahora? O sea, tiene que conservar, o sea, ponerse conservador, o sea, sí. conservadora o arremeter. No, conservador total. Conservadora. Este discurso que da ayer en la noche, se ve que la estrategia va a ir por el lado de Jara Boric, que yo creo que es correcto. Sí, el plebiscito del gobierno. Sí. ¿Qué harías, qué tendría que hacer con Parisi? Porque a Kast sí le importa mucho, o sea, Kast tiene seguros los votos de los electores de Johannes Kaiser, ¿no es cierto? De Matei, me imagino que en una alta proporción. Yo oía mucha gente decir, no, que yo no voto por Kaiser, no voto por Kast, así que voy a votar por Matei, y en segunda nulo. Yo creo que esas son cosas que se dicen hasta que llega el momento en los que hubo y te das cuenta que hay una comunista al frente y no importa tanto si te gusta o no Kast, como que pasa a ser irrelevante. Pero para Kast, los votos el elector de Parisi es muy importante. ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Negociar con Parisi? ¿Atender al elector?
Yo creo que hay dos posibilidades. Una es buscar el número final y la otra posibilidad es buscar una cierta autonomía política en el proceso. Son objetivos diferentes y son los dos pueden ser relevantes. Si quiero puntaje, quiero ojalá tener el 80% de Parisi. Negociar con Parisi, hasta donde yo entiendo y lo que me han contado, es que no es fácil. En qué sentido? Que es un negociador que exige mucho y que es difícil entonces entrar en el espacio de negociación de manera sencilla. No, entonces creo que perfectamente Kast podría tomar la decisión de no ir por ese camino, ¿ya? De dejar que los votos, como probablemente va a ocurrir, Parisi no tiene espacio para darle apoyo a Jara, por ejemplo. No tiene espacio para No, eso. claro. ¿Ya? Entonces, digamos que se reparten mitad y mitad el botín, y eso para Kast ya es suficiente para sacarle 55-56%. Entonces yo creo que no tiene mucho problema en ese sentido. Por supuesto, si le interesa sacar 62, necesita negociar con Parisi, sin garantía, porque estamos hablando de un votante despolitizado, ¿ya? Que va a ir a mirar esto de los acuerdos políticos, eventualmente con cierta desconfianza, y perfectamente le puede decir, mira, yo no estoy dispuesto a esto. Y esto es así, o sea, nosotros en la parte cualitativa nos tocaban muchas entrevistas y en las entrevistas nos aparecía gente de París y que decía, no, yo no estoy dispuesto a votar por Kast o por Kaiser, por ejemplo. Entonces hay algo ahí, no sabemos cuántos son, pero hay algo ahí en el votante de Parisi que efectivamente no va a significar que limpiamente se vaya donde le diga Franco Parisi. Parisi no es efectivamente el dueño, él mismo lo dijo, de esos votos, pero obviamente una negociación podría construir un escenario que le llevase un 75% de los votos, cosa que le permitiría sacar 60%, que es un resultado distinto. A mí no me quedó claro, después de oír el discurso de Parisi, qué es exactamente lo que quiere. Bueno, más allá de hacer valer y hacer presente que tiene mucho poder, está claro, pero ayer marca una distancia total con las dos opciones, ¿no es cierto? Dice, ellos no nos necesitan, ellos nos necesitan, nosotros no los necesitamos a ellos, dice, no ando firmando cheque en blanco, ellos tienen el problema, no nosotros, no son inteligentes, no son bonitos, en fin, una cuestión brutal. Después, la crítica es frontal y respecto a los dos. Dice, no le pueden tener miedo a Mochati. Ya, o sea, es una crítica acá fuerte, digamos, sí. Entendiendo que todos sabemos que piensa en muchas cosas más parecido a Kast que a Jara. Eso no tengo ninguna duda. ¿Te fijas? Pero ataca a Kast duro. Tampoco pueden estar con el que no salta es Paco, el mata Paco, la apología. No, tiene menos espacio ahí. Tiene menos espacio todavía. No, dice él, después agrega, ni el candidato Kast ni el candidato Jara le van a solucionar el problema. No veo que tengan la decisión de ayudar a la gente. Si no, yo se lo diría inmediato. O sea, está diciendo, no voy a negociar. No, ni siquiera voy a negociar. La actitud que está teniendo rompe. Bueno, pero eso es lo que hace. Eso es lo que hace un negociador. Ya, por supuesto, pero te quiero decir que parte así. Entonces, sí. ¿Qué cosa puede querer? ¿Qué cosa se le puede dar que lo dejara satisfecho? Yo lo veo muy difícil. Yo creo que él puede interesar, hay muchas cosas que le pueden interesar, pero una cosa que sin duda le interesaría a cualquier candidato en su situación, ex candidato, es que la segunda vuelta tenga como motor inmóvil su nombre, que Parisi sea todo el rato, como está haciendo hoy día, como será mañana probablemente y pasado mañana, que sea todo el mes, ¿ya? Que sea la verdadera Teletón del mes esta, ¿ya? Todo Parisi, porque Parisi distribuye, Parisi es el que dice para dónde va a ir el futuro, a quién le da la mano. Entonces, podría tener una cantidad de juego actoral, para lo cual tiene talento, sí. Cantidad de juego actoral para poder salir
al mundo y decir esto por acá, esto por allá, y estar todo el tiempo generando esa relación. Yo creo que es perfectamente viable que él busque algo así. También puede buscar algo más, puede buscar un acuerdo político de validar sus propias propuestas, pero no se le garantizar cae. que se vayan a hacer. Pareciera ser que se le cae el discurso con eso. De hecho, no lo hizo. Piensa tú que en la elección pasada iba Boric. Yo creo que él había tenido enfrentamientos con Boric. O sea, todo indicaba que iba a apoyar a Kast en la elección pasada, en segunda vuelta, porque había sido brutal con Gabriel Bueno, yo creo Boric. que Y no lo hizo. Kast viajó a Estados Unidos, todo indica a ver si se podían reunir, pero parece que no se cumplieron ciertas condiciones y no hubo reunión. Bueno, no lo sé, no tengo idea. Lo que sí sé es que no hubo apoyo y por lo tanto quiere decir que el señor, como dices tú, no es fácil y quizá no haya que intentar crear un puente con él, sino con sus electores o tratar de entender bien qué fue lo que pasó ahí, digamos, más que... Oye, O sea, antes de seguir con Parisi, porque quiero volver a Parisi, Kaiser, una decepción, se equivocaron todos. yo creo, yo tengo una hipótesis respecto a Kaiser. Yo creo que él, por lo menos 5 puntos o 6 puntos, los perdió en 2 semanas, los últimos 10 días. Ya, a O ver. sea, yo creo que, o sea, no creo, estoy seguro que el hito Krasnov y la tercera estrofa, eso es la lista del pueblo. O sea, Pikachu es eso. Mm. Porque no estoy hablando del fondo, estoy hablando de que es Boric indultando, que le costó súper caro a Boric, indultando a los octubristas, y es entonces venir a anunciar una cosa que es política totalmente de minoría, o sea, ¿a quién le importa si está preso o no está preso, no sé quién, y qué sé yo? ¿Ya? Entonces, él trató de endurecer esto y no se dio cuenta que había estado horadando justamente el voto de Parisi, entre los apocalípticos estaban jugando con esos votos, y resulta que ese votante es distinto a lo que él estaba capturando al final, que era el voto de ultraderecha, digamos, que había penetrado mucho en ese sector. Sí, Pero resulta que, yo creo que se equivocó en las últimas 2 semanas. ¿Ah? Yo también sí, lo veo así, siendo yo estando de acuerdo con las cosas que dice que hace. eh, Creo que las ejecutó de mala manera. Creo que todos esos temas se pueden tocar, pero nunca hay que perder la perspectiva ciudadana, nunca hay que perder conexión con el sentido común, nunca hay que eh, decir, hacer algo que no puede entenderlo cualquier persona, también aquellas que a lo mejor no están conectadas con eso que a ti te importa o que tú entiendes o que tú sabes, en fin, perdió el sentido como la vocación de mayoría, creo, se sí, debilitó eso. Y exacto. así que creo que puede haber, ahora, yo creo que hay un tema acá que uno olvida, todo lo que ganó, o sea, de alguna manera, él mismo lo dice en su discurso, ¿no? En el fondo acá lo vivimos un poco como un fracaso porque teníamos expectativas más altas, pero en realidad Johannes Kaiser estaba inscribiendo un partido en marzo de este año, y resulta que es el partido con más militantes de Chile, y Johannes Kaiser queda con una bancada, queda con diputados, a ver, voy a ver en qué quedó eso, no he revisado los últimos cómputos, pero queda con diputados, no sé si queda con un senador, una senadora, creo que es la Vanessa, su hermana, en fin, o sea, es una cosa bien extraordinaria, bien extraordinaria. Ayer comentábamos en el programa que además Johannes nunca quiso irse del Partido Republicano, o sea, no era su intención dejar el partido y tener una carrera propia y ir a la presidencial. Eso no era, hasta donde yo sé, por supuesto uno no sabe todo, pero hasta donde yo sé, no era esa su intención, ni su preferencia. O sea, él estuvo dispuesto a votar en contra del segundo proceso constitucional, el segundo texto, pero no hizo campaña porque era militante del partido, porque esa fue la condición que el partido le impuso para que se pudiera quedar tranquilamente, y cuando gana el en contra de ese texto, en el fondo vienen represalias de parte del partido que lo dejan fuera de las comisiones que le interesaban, en el fondo lo echan en la práctica. Y ahí es donde empieza esta carrera presidencial, o sea, ni siquiera una cosa
armada, pensada, prevista, querida, creo yo, hasta con la información que yo tengo, porque esté equivocada. Entonces tú tienes a un señor que en un tiempo récord arma un partido, convoca militantes, tiene una carrera, hace una campaña, resulta que a la campaña le va bien, o sea, es súper exitoso, obtiene una súper buena votación, o sea, mucho mejor que la votación que obtuvo Kast, en un escenario que además era más favorable a Kast, o sea, cuando Kast fue en su primera carrera presidencial, llevaba 16, bueno, no sé si 16, se me olvidó cuánto tiempo fue diputado, pero una buena cantidad de años de diputado, o sea, tenía más espaldas teóricamente. Entonces yo creo que lo que ha hecho Johannes ha sido espectacular. espectacular. No, Espectacular. yo creo que lo que es terrible es si acaso ellos piensan lo mismo, no lo sé, pero yo tengo la impresión de que efectivamente él tenía, o sea, para mí, él tenía 19 puntos. ¿Tú crees? Sí. Bueno, también puede haber un movimiento de última hora en que la gente se vuelve, que eso también la gente se pone más conservadora en los últimos días, ya me llamó la atención eso, que lo vi en varias personas cercanas, se van a la opción más conservadora, tiende a pasar eso, o sea, como la especulación a 2 años de la elección, tú lo has comentado varias veces también. Sí, además que nosotros veíamos en los datos de las últimas que de verdad había una licuadora moviéndose, contra fascijes para todas partes, pero que tenía una cierta lógica, una cierta estructura. Fue muy intenso. Oye, el desafío de él, porque ahora ya entrega su apoyo a Kast, me pareció que estaba enojado, lo vi, me dio la impresión de que estaba enojado con el discurso de ayer, de que estaba molesto, no sé por qué, o que había habido algún tipo de fricción con el Partido Republicano, algo me pareció notar, pero no tengo ninguna información, pura tinca nomás. ¿Cuál es el desafío de él ahora? Porque va a estar seguramente muy cuadrado con José Antonio Kast si llega a gobernar, que es lo más probable. Mira, que yo creo que esa pregunta es la más interesante, porque no es obvio, esto es lo complejo de la gente normal para estar en política, porque tiene que buscarse un empleo, digamos. O sea, a la gente normal le pasa eso, y eso en política es malo, porque significa que estás obligado a de repente ir a un lugar que tú no quieres. Lo digo porque probablemente le ofrezcan un ministerio, y no es nada obvio que le convenga. Entonces, para nada es obvio. Es presidente de partido, entonces, no necesita tener un ministerio, se trata así como de tener de qué vivir presidente de partido. Bueno, no sé, los partidos pequeños, los partidos que están partiendo, no es que tengan una super caja, no tienen arriendo de propiedades como los partidos grandes, no tienen ese tipo de cosas. Hay varios partidos grandes que están desapareciendo todo esto. Sí, pero tienen el arriendo de la propiedad. y hay gente que se queda de presidente del partido solo por esa razón. Qué heavy eso, al final es eso. Es que es terrible, pero es así. A ver, tú dices en una columna que encontré interesante, me pregunto si no será, antes de analizar la columna, me quedé pensando y dije, ¿no será un poco prematuro el análisis en el sentido que acaba de pasar, no sé, falta revisar un poco? Me refiero a tu columna en general, lo que vamos a comentar ahora. ¿Tú no crees que puede estar siendo apresurado, aventurado? Nosotros lo hemos comentado, lo que pasa es que es una parte más aburrida, porque la gracia de la investigación de encuesta de verdad no es la predicción de X cosas. La gracia es ir encontrando fenómenos. Y nosotros hay un fenómeno que encontramos en el Consejo Constitucional, que empezamos a seguirlo atentamente porque nos parecía muy interesante, y eso en un largo camino nos permitió entender que había un doble disruptivo de cada sector político, que lo hemos explicado acá, y que efectivamente ese doble disruptivo siempre tiene un conjunto de rasgos que son estables, no importa si es de izquierda, de centro o de derecha, y es que ese doble disruptivo no cree en la transición y por tanto no cree en la democracia de los acuerdos, pero tampoco cree mucho en las instituciones, o al menos está dispuesto a saltársela en algún momento,
están provistos de una fuerte crítica en contra de las élites, no solo económicas, sino que también políticas, y viceversa, no solo políticas, sino que también económicas. En fin, entonces, ese grupo de carácter más disruptivo lo teníamos mapeado. Y lo teníamos, y tratábamos de entender cómo se iba a comportar este proceso. Pasó que desde un tiempo atrás hasta esta parte se ha ido como absorbiendo un poco en formas más institucionales. Aquí hubo movimientos interesantes en ese sentido. O sea, dejaba de ser tan disruptivo, era un poquito menos. Estamos hablando de una cantidad gigante, estamos hablando que los disruptivos son el 70% del sistema. ¿Ya? Y lo normal era que todo eso estuviera en el otro lugar. Entonces, y los disruptivos de centro son entre el 27% y el 29% de todo el sistema. A veces podían llegar a 25% y a veces llegaban un poquito más, pero 27-29% más o menos. Es una cantidad enorme. Disruptivos de centro, una cosa muy rara, muy interesante. Y los de centro, que no son los disruptivos, son los institucionalistas, eso era lo que llamamos la concertación, ¿no? Y eso era solo un 8%. Esta gente que iba al centro a buscar a la concertación tenía un 8% cuando el techo era 35%. Y no estaba jugando el partido. Lo que le pasó a Toá, le pasó a Evelyn Matei, ¿ya? El mismo error, fueron a buscar donde no había. Bajo el penúltimo tiempo veíamos que eso más o menos como que parecía remitir un poco y permitía cierto crecimiento institucionalista, que más o menos es normal en Chile cuando se acerca la elección, que todos decimos, bueno, sabéis que en realidad fue todo un lindo sueño, pero bueno, vamos a ponernos serios y voy a hacerlo así como sería un tipo de izquierda, vamos a votar por Lago, ¿no? Ya está. Entonces, ok, eso probablemente es parte de lo que estuvo pasando, pero al final el movimiento nos mostraba que había una gran juguera, y esa gran juguera es evidentemente una juguera muy de los disruptivos. Entonces, a partir de eso, a partir de los lugares donde triunfó, a partir de todo lo que yo he investigado mucho el norte, particularmente las zonas mineras, ¿ya? A partir de eso, a partir de lo cualitativo que fuimos haciendo durante todo el proceso, ¿ya? Teníamos suficiente perspectiva para por lo menos construir una hipótesis. La ciencia funciona con hipótesis. El que quiera escuchar que partimos desde cero, no es verdad. Partimos con hipótesis y una hipótesis uno la elabora, la desarrolla. No significa que sea cierta, pero significa que abre la puerta para poder ir a observar mejor, más precisamente al respecto. La columna plantea la hipótesis entonces de que hay este mundo, que es el mundo que yo explicaba, de los que no están dentro del proceso de modernización, que lo he trabajado, un tema que he trabajado muchos años, y que al no estar dentro y al esquiar por fuera, entonces viene un conjunto de reacciones que en algún momento fueron a favor de la izquierda y que en este momento son más proclives a la derecha, pero que encuentran un excelente intérprete de eso en Franco Parisi. Sí. ¿Será? No sé. ¿Qué parte? Es como curioso, ¿eh? Porque tú hablas en la columna de una especie esto sería una especie de estallido electoral, igual es romper con todo, romper con las estructuras, qué sé yo, pero de otra manera, ¿no? De otra manera. Sí. ¿Qué parte del discurso, o sea, este lector se encuentra con Franco Parisi y le hace sentido lo que dice en redes sociales, o realmente lo sigue? ¿Son real que funcionan? O sea, es un comunicador en el fondo, un vendedor. ¿Será que las ofertas, esta cosa como ayer decía Cancino, como, no sé, esta cuestión para el bolsillo, así como ya listo, te va a bajar el precio de los remedios y ya, listo, para ese sentido, ¿tomo esto, sí? ¿O es algo un poco más? Yo creo que él convirtió la candidatura en un reel. Yo siempre decía, los que son institucionalistas van a tener que generar narraciones. O sea, si yo hubiese hecho una franja, por ejemplo, habría hecho una franja donde todo el tiempo en que se está
tengo, por ejemplo, 2 minutos, ¿no? Y en esos 2 minutos, yo todo el tiempo estoy hablando de un solo tema, narrativamente. Este es el caso de no sé quién, la problemática es esta, de esto se trata, en fin. Y cuáles son las soluciones, todo eso. Pero si tú eres Parisi, a mí no me parece tan extraño que él ocupe una especie de semántica quebrada. Pero yo creo que te perdí. Ahí estás. No veo, no veo movimiento. Me estremece la situación. Voy a tener que tomarte una foto porque esto es una cosa muy extraña. Mira, te voy a mandar la foto. Esta es tu posición en el mundo en este momento. A ver, Marinovich, aquí. Voy a esperarte porque de verdad esto de hablar solo me parece un poquito complicado. Sí, se ha caído. Se ha caído. Qué atroz. Como que nos echó, no sé si fui yo o fuiste tú. No, solo tú, solo tú. Ya, ya. No sé hasta dónde llegamos, pues, pero de repente como que... Yo estaba explicando lo de la semántica sí, lo puedo retomarlo, Ya, no hay problema. ya, ya. Mira, lo que decía básicamente lo siguiente, los candidatos más institucionalistas, los más tradicionales, tendrían que haber construido narrativas completas, cuentos completos, porque a ellos lo que necesitan es que renazca algo de significado en el sistema. Los candidatos más disruptivos, más apocalípticos, les basta con una comunicación de estilo reel, pero comunicación verbal, no me refiero al Sí, estilo reel. ¿Qué significa sí, eso? obvio. Significa una frase corta, completamente autosustentada, ¿ya? Mm, Pero al mismo tiempo totalmente vaga, porque obviamente en una frase muy corta tú no puedes producir un significado concreto. Entonces tú vas y dices, retiro sin inflación. ¿Ya? claro. Y entonces se construye un artefacto, ¿ya?, bastante útil que permite generar este significado simple que aparece y rápidamente entonces activa a un electorado que está en una fase más disruptiva, con menos atención, con menos interés en esperar tener claro qué es lo que te están diciendo, que no tienes interés y que por tanto entonces tú lo enganchas rápidamente con este tipo de comunicación, una comunicación quebrada, una comunicación que busca mucho la eficacia del copamiento, de que te aparece esta comunicación, tú dices, me suena bien, y el conjunto de cosas que te suman bien finalmente te dan el paraguas. Yo creo que es un diseño inteligente para un público que es más disruptivo y que necesita y que no se va a estar informando con las estrategias habituales de la persona politizada. Sí, pero yo lo encuentro, bueno, terrorífico, po, pero está en la línea un poco de la decadencia. Por eso hablo un poquito del trampismo, porque también hay algo de trampismo, no solo en el electorado que él logra conquistar, sino que también en los métodos, ¿ya?, de ser capaces de copar la discusión, la fase cognitiva de las personas a partir de una aparición en un espacio público determinado. Yo creo que él jugó muy bien las cartas en términos de entender que tal vez él no tenía tanto acceso a los medios tradicionales, pero que podía generar una comunicación inteligente en aquellas zonas donde su mensaje podía ser mejor recibido. Oye, esto cómo golpea a Chile Vamos,
porque de alguna manera algo de esto, yo entiendo que no es lo que tú estás diciendo, pero que Kast y Kaiser son lo que tú has llamado, ¿no es cierto?, impugnadores, pues, en algún sentido. Sí, Kast un poco menos ya ahora, pero lo ha sido. ¿Cómo deja esto a Chile Vamos? O sea, mirando para cualquier lado, o sea, sí, sí. O Chile sea, Vamos está como en vías de extinción. ocurrió ahora lo que había pasado con el Frente Amplio versus y Partido Comunista o Apruebo Dignidad en general respecto a la centroizquierda y a la concertación. Ahora pasa en la derecha y lo que vemos es bastante claro. Sencillamente la suma de Kaiser, Kast, más lo que haya de París y allí de voto más de derecha, sacan del juego por completo, convierten en impertinente a los institucionales, que es una cosa muy interesante, muy llamativa. Es un golpe duro, bastante duro en ese sentido. Para Chile Vamos, yo creo que entran en etapa en la cual además en la práctica no tienen juego, porque obviamente podrían tener juego, hay partidos en el mundo que han dicho nosotros no gobernamos con ellos, les permitimos que hagan gobierno, pero nosotros nos vamos, digamos, ¿no? Pero yo no veo al ciudadano Chile Vamos de pasando 4 años de frío, no lo veo. No, es que son impresionantes los resultados en la parlamentaria, para Chile Vamos. ¿O Así no? es. O sea, a ver, el Partido de la Gente, Alberto, tiene más diputados que Renovación Nacional. Sí. O sea, es que eso es impresionante. Evópoli, que a mí me resulta particularmente antipático Evópoli. Tengo ya, a esta altura ya es una especie de fetiche, pero Sí, Patizón es súper izquierdista, una cosa así. no, ojalá fueran izquierdistas, no son izquierdistas, son idiotas nomás, frívolos, no sé, una cosa me carga, pero va más allá de posiciones ideológicas, creo yo. Entonces, si tú te Ya. fijas, todo esto, muchos analistas, muchos de estos, las 4 personas, los 4 militantes que tiene Evópoli suelen dar entrevistas en el Mercurio, en la Tercera, no sé qué, y dan consejos y opinan para dónde tiene que ir la derecha, y ahora en las grandes líneas, marcan la dirección que deben tomar, y los buenos no ganan una elección, tienen estaba el partido ya como en vías de extinción, y ahora ya listo, se cae, pero ellos siguen dando consejos y opinando, y siguen defendiendo y sosteniendo la hipótesis que lo han llevado a un proceso de jibarización impresionante, pero ellos siguen en la misma. Y yo creo, a paréntesis, que una cosa que quiero ver es qué va a pasar ahora, o sea, qué va a pasar, si va, a propósito de lo que decía un poco de la encuestadora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, Renovación Nacional, la directiva se va después de haber presentado Montetú, yo no sé si Sí, seguir parece que se va, polémica. parece que se va. Y no, y la pregunta A es qué un hace. abogado, oye, Alberto, un abogado en arco presentado por Renovación Nacional, como candidato en el distrito 9, el Partido Comunista llega a su jadwe y RN lleva a su candidato abogado en arco, y la señora candidata de RN defendiendo en televisión abierta con Tomás Mochati que el señor tenía que ganarse la vida y que no sé qué. Sí, ya, ¿en qué planeta estamos? ¿Tú dices que se va? Yo creo que sí, que va a haber cambio de directiva y me da la impresión. Yo lo que he escuchado es eso y creo que es coherente con la situación. Eh, y creo que en todo caso la reflexión que le toca hacer a Chile Vamos y particularmente a Evópolis, que tú lo mencionabas, es muy grande porque básicamente el hecho de que este cast, José Antonio, haya sido después el que deslumbra después de Felipe Cast, que fue el que abrió la primera cancha con el apellido después de Miguel, ¿no? Creo que está súper claro que para Evópolis este es un gobierno, el gobierno eventual de José Antonio Cast es un gobierno muy difícil de sobrellevar. Es difícil de tragar desde lejos y es difícil de sobrellevar, más aún si están eventualmente por dentro. Creo que es prácticamente imposible. La pregunta es qué hacer, porque no se ve muy bien dónde arman
donde arman un juego que funcione. O sea, claramente la alianza con Demócratas tampoco anduvo tan bien, pues, porque Demócratas está como en el mismo proceso. Pero claro, es que son cosas, insisto, están en en ese lugar más institucionalista, que es un lugar muy pequeño y que cerca del centro solo produce al elector normal, solo produce confusión. De verdad lo que le produce es confusión. Sí, no sé. Yo lo veo difícil. Eh, ¿Tú crees que, o sea, qué viene ahora, digamos? O sea, tú dices que Kast tiene que ser conservador, más o menos afirmar la estantería, ¿no es cierto? O sea, mantenerse haciendo lo que está haciendo y con eso le alcanza para ganar. Si le vamos a estar medio, como dices tú, complicado. Y la izquierda no le fue mal en la parlamentaria, No, desde mi punto de vista. Yo encuentro que no, la izquierda, podría haber sido peor. o sea, a ver, la izquierda yo encuentro que así como la derecha tiene el talento de que puede estar todo a su favor y le va mal, la izquierda tiene todo en contra y no le va tan mal. O sea, electoralmente ellos funcionan bien en general. O sea, tú piensas tú que después de estos 4 años y con todo el nivel de escándalos que tenemos, con las inconsistencias, con ni una sola promesa cumplida, y tú dices, y se mantienen más o menos como están, eligen, Sí, sí, eligen la varios. izquierda pasa más por crisis existenciales que por crisis de voto. Ahora, en este Sí. momento está con muy poco voto, pero normalmente la crisis es más existencial que de otro tipo. Es perder el sentido de su propio camino. Y yo creo que eso es lo más importante que ha pasado en el sentido para mal de la izquierda, ha sido eso. Pero efectivamente, en términos electorales, lo que pasa es que la base de izquierda como sólida es bastante más grande que la de la derecha. Entonces, la gente de izquierda es más de base. Y ese número pesa naturalmente sobre, sobre la historia. Entonces, yo creo que, pero creo que en todo caso va a tener un Congreso muy distinto al que tuvo antes, porque no pueden esperar, no va a ocurrir que el PDG sea lo que fue. Va a ser un partido, va a ser un partido con más orgánica, hay todos los estímulos para que estén en eso, la verdad. El candidato se ve más comprometido, vino a Chile, ¿ya? De hecho. Entonces, Podemos agradecer su presencia en la podemos elección. agradecer su presencia, entonces obviamente van a tener que... imagínate se llega a quedar a vivir en Chile, ya eso ya sería extraordinario, ¿no? Entonces, Bueno, entonces nosotros nada, yo creo hablábamos, que... Dale. no, que hablábamos con la Rocío Cancino ayer, que uno dice, en realidad es un error el que cometimos de desatender a Parisi, decía la Rocío ayer, porque a este gallo le ha ido bien, po. O sea, a este gallo le ha ido bien con todo en contra. Por qué pensar que tendría que estar leyendo tan mal si en la última elección, yo sé que las cosas cambian, pues, o sea, Marco es un ejemplo, un emblema en ese sentido, o sea, llegó a su mínima expresión y supongo que ahora ya sale de este juego y sale mal, pues, o sea, termina mal, habiendo sido, pasa de fenómeno a una cosa medio triste. ¿Por qué no lo pescamos en el fondo en la última elección? El señor sale cuarto creo que fue, ¿no? Cuarto Sí. o tercero, no me acuerdo ya, se me confundió, pero da lo mismo, obtiene la votación que obtiene con él, con una acusación importante y con él, sin venir a Chile, volverte una candidatura remota. Entonces, Bueno, ¿cómo, por qué opera en el cerebro de uno para que uno diga, no, sabéis que no lo... Y ahí es donde tú decís, pucha, ¿por qué le creía a las encuestas? ¿Te fijas? Porque ¿por qué no usé el sentido común de decir una persona que hizo eso, hay que ponerle bastante atención? ¿Te fijas? Eso es lo que el no, punto. fue una genialidad, efectivamente, efectivamente. Pero ojo, yo no sé si esto, honestamente, no sé si él estando en Chile, le iría mejor en una siguiente que eventualmente, o sea, no es tan claro, no es No, tan pues. claro porque es un personaje que juega un partido que es distinto, y esa es la verdad.
Oye, me tengo que ir porque tengo, tú Ya. sabías Bueno, muchas gracias, Alberto, muchas gracias. Gracias. Estaremos al habla. Yo creo que no, me encantaría analizar contigo los resultados de las parlamentarias, pero yo por lo menos no he hecho el análisis todavía, así que voy a esperar. Después lo Vamos, hacemos. vamos a ver qué pase tu semana, está terrible y te vuelvo a contactar. Pero muchas gracias por estar acá y por explicar dar tiempo y dar la cara, que es una cosa que no se Bueno, hace. cosas que no se hacen en Chile. Bueno, Sí, un pues. abrazo. Chao, Muchas chao. gracias. Adiós.